mayoría de los organismos habitan la noche. Tenemos un montón de aves que realizan migraciones nocturnas, hay un montón de insectos polinizadores, de los que dependen mucho de los alimentos que nosotros consumimos. Tenemos mamíferos que son crepusculares o nocturnos, un montón de anfibios, reptiles. Realmente todos los órdenes tienen algunos individuos que viven de noche. Se hace de noche, nos vamos a dormir, sale el sol, cantamos, buscamos a comer, nos reproducimos, armamos el nido y se hace de noche y volvemos a dormir. O un ave nocturna al revés, ¿no? Se hace de noche y salimos a buscar ratones y somos una lechuza. Todos esos ritmos se empiezan a afectar con las aves, sobre todo urbanas, cuando en el hábitat donde vivís hay un foco prendido las 12 horas en que no es de día. Bueno, se empiezan a confundir todos esos sentidos. El ritmo circadiano nos permite seguir el ciclo del día con la luz del sol y de la noche con la oscuridad o la leve luz de la luna y las estrellas. Regula el sueño, la temperatura corporal, el metabolismo y la liberación de hormonas. Entonces, ¿cómo afecta la luz artificial de la noche a los seres vivos? En el caso de las aves diurnas, cantan 1 hora más según una investigación publicada en la revista Science. En las plantas, el reloj interno regula, por ejemplo, la fotosíntesis, la floración, la germinación, y en zonas urbanas las plantas están adelantando la primavera y extendiendo el verano por el exceso de luz, según un estudio publicado en Nature Cities. El 23% del cielo nocturno está contaminado por la luz artificial en todo el mundo. Nos fuimos hasta el Centro Regional Este de la Universidad de la República en Maldonado, Uruguay, para conversar con la licenciada en Gestión Ambiental, Florencia Rachman, que investiga la contaminación lumínica para su tesis del Máster de Ecología. Nos adelantó que actualmente el cielo de Europa llega a un 88% de contaminación por la luz artificial de la noche, y en América del Sur a un 25%. Bueno, el cielo oscuro es un bien patrimonial para toda la humanidad y es esencial para nuestra salud en el amplio sentido de la palabra. O sea, la oscuridad es una parte de nuestra vida muy importante y que la necesitamos biológicamente y fisiológicamente para subsistir. Y Florencia, ¿cómo se te despertó este interés por querer conocer qué pasaba con la oscuridad, qué pasaba con el ser humano y con las especies vinculado a la noche? Bueno, creo que hubo una experiencia clave que yo veraneaba en Balizas cuando era adolescente y por primera vez presencié o vi cómo los vecinos de un balneario defendían su oscuridad. Ante la propuesta de ponerles alumbrado público, se organizaron para decir que no lo querían y que elegían ese lugar para disfrutar del cielo oscuro y el paisaje nocturno. Entonces ahí algo me llamó la atención y entendí que es un bien de protección. Ya cursando la licenciatura en Gestión Ambiental en el CURE, Universidad de la República, entendí que ese tipo de contaminación, la contaminación lumínica, es necesario abordarla y mitigarla y tiene un impacto sobre los ecosistemas. Entonces lo elegí como tema de trabajo. ¿Qué impacto tiene? ¿Cómo afecta esto a las plantas, a los hongos, a los animales? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Bueno, los ciclos naturales de luz y oscuridad fueron una clave evolutiva muy importante. Son de los ciclos más estables que hay en el universo desde que la Tierra y el Sol se fijaron en sus órbitas. Nosotros sabemos que a una noche le sigue un día y eso fue muy importante para desarrollar mecanismos que nos permitan evolucionar y anticiparnos a esos cambios. Entonces, dependemos de la oscuridad para cumplir un montón de funciones fisiológicas internas. No es solo cuestión de descansar o no descansar, sino de completar muchas funciones que sostienen nuestra vida durante la noche. Y lo mismo para las especies nocturnas. Tenemos y hemos desarrollado prácticamente todos los organismos que habitamos la Tierra un reloj interno, un reloj biológico
que nos permite ajustarnos y desempeñarnos mejor con estos cambios. Cuando perdemos esa clave de sincronización, esos ciclos día y noche ya no los identificamos muy bien, el cuerpo no entiende muy bien cómo responder y tiene consecuencias. Claro, la típica que a uno le dicen no agarres la pantalla o el celular de noche antes de dormir, y es importante generar la melatonina, esto en una escala mínima, pero se puede ver en todo. Totalmente. Esa es lo más cotidiano, o sea, le estamos dando a nuestro cuerpo la señal de que todavía es de día, porque estamos recibiendo luz artificial, y en general luz artificial que inhibe la secreción de melatonina, la luz azul, la luz blanca, nos impide que el cuerpo se prepare para descansar. Y eso sí, es mínimo y es a escala individual, pero tenemos espacios naturales iluminados enormes, o sea, ampliamente, que hacen que las especies que necesitaban esa oscuridad y que habitaban esos entornos ya tengan que cambiar sus horarios de actividad y sus espacios de actividad. Se estima que hay un 60% de la biodiversidad mundial que es nocturna. Y ahí en ecología tenemos un sesgo muy grande que los humanos, como animales típicamente diurnos, nos centramos mucho en estudiar los organismos que viven de día, pero la mayoría de los organismos habitan la noche. ¿Y cómo ha sido este cambio que han tenido que hacer las especies? ¿Cómo las ha afectado? Bueno, hay reportes súper interesantes a niveles distintos de especies. Algunas, por ejemplo, a nivel marítimo, hay especies que cambian el momento en el que migran o suben o bajan en los cuerpos de agua, que cambian la profundidad de acuerdo a la disponibilidad de luz. Tuvieron que cambiar esos momentos en los que se mueven. Luego, en algunos casos, funcionan como barrera a la dispersión. Por ejemplo, en el caso de los puentes, cuando se ilumina un cuerpo de agua desde un puente, queda un lugar donde ya no puede transitar, donde queda una barrera lumínica que las especies deciden no atravesar o al quedar muy expuestas a depredadores deciden no atravesar. Es muy similar en el caso de las rutas en tierra. Las rutas iluminadas son una barrera a la dispersión de especies. Hay muchos organismos que no pueden atravesar ese espacio. Y luego cambia mucho el comportamiento, por ejemplo, con insectos que están son atraídos por las luminarias que están encendidas de noche, muchas veces no pudiendo seguir sus recorridos habituales y muriendo exhaustos, volando contra las luminarias. Y también cambia el comportamiento de las aves o de los murciélagos que comen esos insectos, que están demasiado tiempo forrajeando, demasiado tiempo consumiendo ese alimento, y cambian mucho las relaciones y los equilibrios naturales en base a los que evolucionaron esas especies. Tú recién hablabas del mar. Hay ciudades en el mar, de la cantidad de iluminación que tienen los barcos pesqueros, pesca industrial, se puede ver en alta mar, pasando las horas económicas exclusivas de Argentina, de Uruguay, de Brasil. ¿Qué sucede con esto y con las especies? Bueno, el tema marítimo realmente es bastante incipiente en cuanto a investigación de contaminación lumínica. Ya el tema de la contaminación lumínica terrestre es un área de estudio bastante reciente y recién hace unos 10 años empezó a estudiar el impacto en zonas marítimas. Y es realmente alarmante tal como en tierra. Tenemos un montón de iluminación que muchas veces es innecesaria, entendemos que a veces sí es necesaria, pero muchas veces no, y que está impactando la forma en la que se atrae o no se atrae a las especies. Y tenemos que tener en cuenta que hay muy poca luz que guía a muchas de las especies marítimas. Hay muchas especies que cambian su comportamiento o su momento de actividad basados en la fase de la luna, por ejemplo, que es una luz muy tenue y ya es suficiente para modificar el comportamiento de muchos organismos. Si estamos hablando de poner iluminación de un barco o de un parque eólico marítimo, que son luces súper intensas y muy superiores a la luz de la luna llena, eso genera un cambio, una disrupción en el ambiente natural oscuro de los océanos que es súper grave y todavía no estamos entendiendo del todo el impacto que generamos. Hay muchas especies que acoplan sus ciclos reproductivos a la luz de la luna, que cuando hay suficiente luz de luna, liberan gametos o migran o modifican sus comportamientos para encontrarse y dejar una siguiente generación. Todo eso se empieza a desacoplar
cuando estamos interviniendo esos ciclos naturales de luz y oscuridad. Claro, por ejemplo, acá en Uruguay recibimos aves como el playero, el chorlito, que son aves pequeñitas que viajan 12.000, 14.000 kilómetros, vienen desde Alaska, desde el norte de Norteamérica, luego de que anidan a alimentarse en las playas de aquí. Me imagino cómo será esto para aves que hacen esos recorridos tan grandes o que vienen desde la Antártida, algunas otras, en esos viajes migratorios, esta interrupción que les genera la luz. Sí, hay un montón de especies que se guían por el brillo tenue de las estrellas o de la luna para realizar sus migraciones y está documentado, hay algunos estudios, no en Uruguay, pero sí en Estados Unidos y en Europa, estudios que hablan que el impacto sobre las especies es muy significativo porque cambian las rutas de migración y eso tiene un costo físico y a veces no encontrar el alimento disponible necesario, que altera mucho a la población entera y la capacidad de dejar descendencia y de sobrevivir en el tiempo como especies. Para entender mejor a las aves migratorias, hablamos con el director de Coordinación Institucional de Aves Argentinas, Francisco González Taboas. Tenemos, la verdad, que muchísimas especies migratorias que migran de diferentes lugares. Tenemos algunas que llegan desde el hemisferio norte, desde Canadá, desde Alaska, Estados Unidos. Por ejemplo, aves playeras como el playerito canela, como el pitotoy chico, como el chorlo pampa, como el batitú, son especies de pastizal o especies que, como te dije, viven en playas y, bueno, nidifican en la tundra ártica la mayoría o en los pastizales del hemisferio norte y pasan el invierno acá en nuestras pampas, en nuestras costas, en busca de alimento. También tenemos algunas especies de aves rapaces, como el aguilucho langostero, que también nidifican las praderas de América del Norte y viene en nuestro verano, vamos a decir, en el invierno boreal, a nidificar, a alimentarse, a pasar, a escapar un poco del frío del hemisferio norte, ¿no? Después tenemos algunas especies que migran, pero desde la Patagonia. O sea que en verano están en las costas patagónicas o en los lagos patagónicos, y en el invierno nuestro, acá en lo que sería el centro de Argentina o en Uruguay, las podemos encontrar como el chorlito pecho canela, por ejemplo, o la remolinera o la dormilona cara negra, ¿no? Así que tenemos, te diría, muchísimas especies migratorias, golondrinas, churrinches, que bueno, en algún momento del año siempre hay alguna especie migratoria en nuestras latitudes. Incluso hay algunas que vienen desde la Antártida. Bueno, exacto. Tenemos una de las migraciones más largas del mundo animal, que se da entre el Ártico y la Antártida, que es el gaviotín ártico, pasa por nuestras costas, ¿no? Por las costas de Uruguay, de Argentina, pasa un poquito más hacia adentro del mar, pero tenemos inmigraciones muy, muy largas. El playero rojizo también viene desde el Ártico hasta Tierra del Fuego, por ejemplo, pasando por las costas de los dos países. Pero yo creo que las especies migratorias, cuando hablamos de las migratorias, una de las cosas más importantes no tiene que ver con su rol tanto en la biodiversidad, sino con su rol en las personas, ¿no? Nos recuerdan un poco lo increíble y lo fascinante que es la naturaleza con esos procesos migratorios que van, como dijimos, desde el Ártico hasta la Antártida. Nos hace un poco reflexionar, ¿no? sobre el poder de la naturaleza, ¿no? Sobre, de alguna forma, una palabra que no debería usar, pero sobre lo mágico que es la biología. Es una contradicción, pero es también una analogía. Y después, bueno, unen diferentes culturas, personas. Esas aves que nosotros vemos acá, seguramente las vio alguien en Ecuador, en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Alaska, en la Antártida, en Tierra del Fuego. De alguna forma también son historias de vida, de comunidades, de gente. Creo que hay mucho ahí para aprender de las aves migratorias y también para valorarlas, ¿no? Y sobre todo para conservar los ambientes donde viven y que necesitan fundamentalmente, ¿no? Para reflexionar sobre el uso que hacemos de las playas, sobre la problemática del avance inmobiliario, de los perros, de un montón de cosas que las afectan en sus sitios tanto de alimentación como de reproducción,
como descanso. Y bueno, el tema de la contaminación lumínica es un tema bastante importante, del que estamos estudiando mucho ahora, últimamente, y bueno, las afectas de distintas formas. Una tiene que ver con lo que se llama el ritmo circadiano, ¿no? Que es esto de, bueno, nosotros o las aves vivimos con un ritmo de vida que tiene que ver con las horas de luz del día, ¿no? Hay estudios que muestran cómo las aves cantaban más de noche que de día. Puede llevar a tener cambios también en la biología reproductiva, en el grado de conservación, ¿no? Hay aves que quedan más expuestas a depredadores, ¿no? Si vos sos un ave que sos presa de una lechuza y cuando cae el sol te vas a dormir, pero ahora como hay luz, cuando cae el sol estás despierta, bueno, probablemente es que es más endeble ante un depredador. Después también en las migraciones, muchas especies de aves migran de noche y se sabe que lo hacen siguiendo la Vía Láctea o las estrellas. Al haber un universo de luces, eso ya empieza a confundir, ¿no? Entonces ha habido casos de aves que se acercan, que bajan a las ciudades. No solo es la luz directa, muchas veces es el reflejo de la luz de la ciudad contra un río, contra un lago. Entonces, bueno, hay muchos casos de aves que bajan en lugares que no son los indicados o los que estaban acostumbradas. Sucede mucho en alta mar, aves que colisionan contra barcos, contra estaciones de petróleo offshore, contra tendidos eléctricos, contra antenas de telecomunicaciones. Bueno, hay un montón de factores que atañen, ¿no? a las aves referidos a la iluminación. Desde hace un tiempo atrás, cada vez más gente vive en las ciudades que en la ruralidad, ¿no? Entonces, en los ámbitos urbanos, eso se maximiza. Cada vez tenemos ciudades más grandes, más pobladas, con mayor luminosidad nocturna. Otra de las problemáticas tiene que ver con aves que se chocan contra edificios, ¿no? Entonces, modificar las estructuras de los edificios, modificar las luces para que los edificios no sean un problema para eso, también son algunas de las medidas que se están tomando en todo el mundo. ¿Y qué fue lo que observaste con América del Sur? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro continente con la contaminación lumínica? Bueno, en América del Sur, a diferencia de Europa, por ejemplo, todavía tenemos muchos sitios oscuros. Pude estimar que aproximadamente el 75% de América del Sur todavía tiene sitios absolutamente oscuros. Estamos a tiempo entonces de revisar nuestras políticas o nuestra forma de iluminar el ambiente para atender algunos temas ahora que tenemos capacidad de injerencia. Lo que sí observamos es que hay un impacto grande por la forma en la que se distribuye la contaminación lumínica. Tenemos algunas áreas iluminadas que atraviesan de este a oeste el continente entero y pueden alterar la forma en la que los organismos se dispersan de norte a sur en el continente. Por más que sea poca la contaminación lumínica, es suficiente para interrumpir la dispersión de especies a nivel continental. Tú hablabas de la barrera que puede ser un puente, pero también entonces distintas ciudades pueden generar una barrera. Sí, las ciudades enteras a nivel continental pueden generar una barrera. Las ciudades y las rutas, que a veces son las formas de impacto más amplias, pueden establecer barreras al movimiento. Se habla de abordar la contaminación lumínica con el diseño de corredores oscuros. Esto es dejar zonas en esos tramos de territorio muy iluminados, dejar zonas de oscuridad para que las especies puedan transitar libremente en esos espacios. ¿Y qué zona identificaste que está súper iluminada, que interrumpe entonces el pasaje de las especies? Bueno, en un trabajo que hicimos hace poquito, que es un modelado teórico, un abordaje teórico del problema, se identificó un corredor muy iluminado que va de Santiago de Chile, pasa por Córdoba, Buenos Aires y Montevideo, que es una ruta de tránsito terrestre muy, muy grande, con grandes ciudades en Sudamérica, que fragmenta la dispersión de especies de norte a sur. Entonces ahí habría que generar esos corredores que tú mencionas. Sí, lo ideal sería tomar medidas para lograr
mantener espacios oscuros por los que las especies puedan seguir pasando. ¿Estos informes se han presentado a los gobiernos? ¿Se ha generado algún tipo de primeras reuniones como para informar de esto y buscar esos corredores? A nivel continental es un tema súper nuevo. Estamos intentando que se empiece a ver como un problema. Ese trabajo es mi tesis de maestría, que está en vías de ser presentada. Tenemos el caso en Sudamérica de Chile, que tiene una ley desde 2018 que se revisó y se modificó en 2022. Es el único país de Sudamérica y uno de los 4 del mundo que tienen normativa para mitigar la contaminación lumínica y que es un gran ejemplo que queremos incorporar en Uruguay. A nivel local sí ha habido varios intentos y estamos yendo hacia, paso a paso, ¿no? Pero yendo hacia una normativa. Por ejemplo, en Montevideo, avanzando levemente o de a poquito con Canelones, hicimos algunos intentos en Rocha, y es un tema que empieza a interesar y que empezamos a tener en cuenta. Sí. En la normativa esta chilena, ¿qué incluye? Como para poder tener un poco de noción de por dónde va. Bueno, en primer lugar, en 2018 solo protegía cielos que estén asociados a observatorios astronómicos. Chile tiene cielos de calidad astronómica para la investigación que son muy importantes y que generan gran parte de los ingresos para el país. Entonces, en 2018 la ley quiso proteger los cielos astronómicos. La modificación que se hizo en 2022 incluye a todo el territorio chileno porque incluye el cuidado a la biodiversidad también, no solo al cielo nocturno como objeto de estudio. De las cosas que se proponen es la mitigación y la regulación de las emisiones de contaminación lumínica. Básicamente seguir pautas de buena iluminación, dimerizar o calendarizar las luminarias, que no estén prendidas todo el tiempo, que sean luminarias cálidas, que cuando son tienen un color más naranja, más rojizo, la luz se dispersa menos en la atmósfera y es menos nociva para la mayor parte de la biodiversidad. Luego bajar la intensidad lumínica emitida en espacios públicos principalmente, disminuir la cartelería, que realmente es un problema, la cartelería publicitaria. Se disminuye mucho la emisión permitida y se apagan algunas horas de la noche. Entonces son pequeñas medidas que hacen realmente a la calidad de cielo y a la calidad del paisaje nocturno en Chile. Ahí nos comentaste un montón de cosas que también podemos incorporar nosotros en nuestro hogar. ¿Qué otras recomendaciones nos podrías hacer con respecto a esto de cómo disminuir esa contaminación lumínica? Bueno, a nivel doméstico se pueden hacer cambios muy interesantes. Podemos abordar la contaminación lumínica desde una escala doméstica y notar un cambio. Si nosotros pensamos, en primer lugar, qué luces estamos colocando afuera en nuestros hogares, si la necesitamos o no la necesitamos, cuál es el objeto de esa luz, que esté bien dirigida hacia el lugar que queremos iluminar, que sea cálida, que eso es súper importante, que no sea demasiado intensa, porque a veces la luz demasiado intensa incluso molesta a la vista más de lo que ayuda a entender el paisaje o el ambiente en el que estamos. Ahora hay mucha tecnología accesible económicamente para tener sensores de movimiento, luces que emitan a menor intensidad lumínica cuando no hay gente o no hay movimiento detectado en el espacio. Entonces, es cuestionar un poco y pensar qué impacto estamos generando, prestar un poquito más de atención y incidir levemente en nuestro entorno cercano. Muchas veces pasa que el ser humano, intentando tener un poco más de seguridad, va por el lado de la iluminación porque, bueno, es el sentido que tenemos más desarrollados, pero a veces hasta puede ser contradictorio, ¿no? Sí, ese es el gran punto en la lucha contra la contaminación lumínica. El factor seguridad es un tema que siempre tenemos que discutir y tratar. Hay una sensación de seguridad asociada a la iluminación que es cierta y que la tenemos culturalmente muy arraigada, pero que no siempre tiene un respaldo en los datos, en los números. No hay evidencia científica concluyente que respalde que más iluminación disminuye o los accidentes de tránsito o los robos, pero sí es verdad que nos hace sentir seguros y que una iluminación adecuada, bien diseñada, tenue, nos permite entender los espacios que transitamos de noche. Entonces, es dejar de atribuirle a la luz la capacidad de resolver muchos problemas que están fuera del alcance de la iluminación
y sí iluminar lo mínimo indispensable, que no moleste a la vista, que no genere sombras demasiado contrastantes entre los sitios iluminados y los sitios oscuros y sea fácil interpretar el paisaje y el espacio. Florencia Ragemann, qué placer hablar contigo y por lo menos que nos des luz o nos des oscuridad en estos temas que son tan importantes y que a veces no prestamos atención. Bueno, muchas gracias por este tiempo y ojalá alguien cambie la forma en la que ve la noche. Si te gustó este episodio, ponele like, seguinos, suscríbete a nuestros canales y estate atento. Conserva la conversación. Seguinos en YouTube, Spotify, Apple Podcast y en Instagram. Vitamina C Podcast. Producción y conducción, Inés Pereira Rivero. Dirección, Santiago Vico. Estudio WIN. Edición, Juan Sebastián Baidrich y Santiago Vico. Diseño gráfico, Fabián Vico. Estudio WIN. Inés se viste en Recicla.